Hola, mi nombre es Lizelot Peralta y junto a mi compañera María Fernanda Guzmán estaremos tratando el tema fisiología materna. Muchos cambios gestacionales ocurren poco después de la fertilización y continúan durante el embarazo. Igualmente increíble es que la mujer regresa casi por completo a su estado previo al embarazo después del parto y la lactancia. La mayoría de estos cambios relacionados con el embarazo son provocados por estímulos proporcionados por el feto y la placenta. Entonces, dentro del contenido que vamos a tratar, a mí me corresponde hablarles sobre los cambios que ocurren en el aparato reproductor, en las mamas, en la piel, los cambios metabólicos, los cambios hematológicos y los cambios en el sistema cardiovascular. Ya mi compañera se va a encargar de hablarles sobre los cambios que ocurren en el trato respiratorio, en el sistema urinario, en el trato gastrointestinal, en el sistema endocrino, en el sistema musculoesquelético y en el sistema nervioso central. Entonces, empezando con el aparato reproductor, vamos a recordar que este está compuesto por los ovarios, las trompas de falopio, el útero, el cérvix y la vagina. Entonces, dentro de los cambios que ocurren a nivel del útero, en la mujer no embarazada, el útero pesa aproximadamente 70 gramos y es casi sólido, excepto por una cavidad de 10 mililitros o menos. Durante el embarazo, el útero se transforma en un órgano muscular de paredes delgadas con capacidad suficiente para acomodar el feto, la placenta y el líquido amniótico. El volumen total de los contenidos al término tiene un promedio de 5 litros, pero puede ser de 20 litros o más. Por tanto, al final del embarazo, el útero ha alcanzado una capacidad 500 a 1000 veces mayor que en el estado normal. El aumento correspondiente en el peso uterino es tal que al término el órgano pesa casi 1100 gramos. Entonces, la hipertrofia uterina al principio del embarazo probablemente se ve estimulada por la acción del estrógeno y tal vez de la progesterona. En cuanto a la disposición de los miocitos, la musculatura uterina durante el embarazo se dispone en 3 estratos, una capa exterior, una capa intermedia y una capa interna. La mayor parte de la pared uterina está formada por la capa media. Aquí, cada miocito tiene una curva doble, de modo que el entrelazado de 2 celdas forma una figura 8. Esta disposición es crucial y permite que los miocitos se contraigan después del parto y constriñen los vasos sanguíneos penetrantes y así detienen el sangrado. En cuanto a la forma y posición uterina, durante las primeras semanas el útero mantiene su forma piriforme y perioriginal, pero a medida que el embarazo avanza, el cuerpo y el fondo se vuelven globulares y casi esférico a las 12 semanas. Posteriormente, el órgano crece más rápido en longitud que en ancho y se convierte en ovoide. Al final de las 12 semanas, el útero agrandado se extiende fuera de la pelvis. En cuanto a la contractilidad uterina, a principios del embarazo el útero se contrae irregularmente y esto logra percibirse como calambres leves. Durante el segundo trimestre, estas contracciones pueden detectarse mediante un examen bimanual. En 1872, James Braxton Hicks fue el primero que llamó la atención sobre estas contracciones, que ahora llevan su nombre. Entonces, en cuanto al flujo sanguíneo uteroplacentario, el suministro de las mayorías de las sustancias esenciales para el crecimiento fetal y placentario, el metabolismo y la eliminación de desechos requiere que el espacio intervelloso placentario se perfunda adecuadamente. La perfusión placentaria depende del flujo sanguíneo uterino total. Se ha calculado que el flujo uteroplacentario aumenta progresivamente durante el embarazo, desde aproximadamente 450 mililitros por minuto en el segundo trimestre hasta casi 500 a 750 mililitros por minuto a las 36 semanas. Los vasos que suministran el cuerpo uterino se alargan y se ensanchan, pero conservan su función contráctil. Por el contrario, las arterias espirales que suministran de manera directa a la placenta se vasodilatan, pero pierden por completo su contractilidad. Esto presumiblemente es resultado de la invasión endovascular del trofoblasto, que destruye los elementos musculares intramurales. Es esta vasodilatación la que permite que el flujo sanguíneo materno-placentario aumente progresivamente durante la gestación. Entonces, los cambios que ocurren a nivel del cuello uterino, tan pronto un mes después de la concepción, el cuello uterino comienza a ablandarse y a obtener tonos azulados. Estos son el resultado de aumento de la vascularización y el edema de todo el cuello uterino, de los cambios en la pared del colágeno y de la hipertrofia e hiperplasia de las glándulas cervicales. Aunque el cuello uterino contiene una pequeña cantidad de músculo liso, su componente principal es el tejido conectivo. El reordenamiento de este tejido rico en colágeno
ayuda al cuello uterino en la retención del embarazo hasta el término, en la dilatación para facilitar el parto y en la reparación y reconstitución postparto para permitir un posterior embarazo exitoso. Las células endocervicales de la mucosa producen grandes cantidades de moco que obstruye el canal cervical poco después de la concepción. Este moco es rico en inmunoglobulinas y citocinas y puede actuar como una barrera inmunológica para proteger el contenido uterino contra infecciones. En los cambios a nivel de los ovarios, la ovulación cesa durante el embarazo y se suspende la maduración de los nuevos folículos. El único cuerpo lúteo encontrado en las funciones grávidas es máximo durante las primeras 6 a 7 semanas de embarazo, 4 a 5 semanas después de la ovulación. A partir de entonces, este contribuye relativamente poco a la producción de la progesterona. Existen unos quistes que se llaman quistes decaluteínicos. Estas lesiones ováricas benignas reflejan una estimulación folicular fisiológica exagerada que se denomina hiperreacción luteínica. Estos ovarios quísticos, generalmente bilaterales, se agrandan moderada o enormemente. La reacción por lo general se asocia a niveles marcados elevados de HCG en el suero. Los quistes de decaluteína se encuentran con frecuencia en la enfermedad trofoblástica, en la placentomegalia, en la aloinmunización anti-D y en el embarazo múltiple. Aunque por lo regular es asintomático, la hemorragia en los quistes puede causar dolor abdominal agudo. Testosterona. En cuanto a las mamas, a principio del embarazo, las mujeres a menudo experimentan sensibilidad y parestesias en las mamas. Durante el segundo mes, las mamas aumentan de tamaño y venas delicadas son visibles justo debajo de la piel. Los pezones se vuelven más grandes, más pigmentados y más eréctiles. Después de los primeros meses, un líquido grueso y amarillento que se llama calostro a menudo puede ser sacado desde los pezones con masaje suave. En raras ocasiones las mamas consiguen agrandarse patológicamente, lo que se conoce como gigantomastia, que puede requerir una cirugía después del parto, una reducción quirúrgica. En cuanto a los cambios a nivel de la piel, vamos a observar cambios en la pared abdominal, cambios de hiperpigmentación, cambios vasculares y cambios en el cabello. En cuanto a la pared abdominal, a partir de la mitad del embarazo, en la piel abdominal y en ocasiones en la piel sobre los senos y los muslos, se desarrollan vetas rojizas y ligeramente deprimidas, que son llamadas estrías gravídicas. Los factores de riesgo asociados más frecuentes incluyeron la edad materna más joven, antecedentes familiares y ganancia de peso durante el embarazo. La etiología es desconocida y no existen pasos preventivos o tratamientos definitivos. Lo que se recomienda es mantener una buena hidratación durante toda la piel. En cuanto a la hiperpigmentación, esta se desarrolla en más del 90% de las mujeres y por lo usual es más acentuada en las personas con tez más oscura. De los sitios específicos donde ocurre está en la línea de larva, que adquiere una pigmentación marrón negra y forma una línea negra. Ocasionalmente manchas pardas e irregulares de diferentes tamaños aparecen en la cara y en el cuello, dando lugar al cloasma o al melasma gravídico. Después del parto, estos cambios pigmentarios generalmente desaparecen o al menos retroceden de manera considerable. En cuanto a los cambios vasculares, los angiomas, llamados arañas vasculares, son en particular comunes en la cara y en el cuello, en la parte superior del pecho y en los brazos. La condición a menudo se designa como nevus o angioma o telangiectasia. En cuanto a los cambios en el cabello, la fase anágena se alarga durante el embarazo y la tasa de telógenos aumenta después del parto. La pérdida excesiva de cabello en el puerperio se denomina efluvio telógeno. En cuanto a los cambios metabólicos, debemos
saber que en respuesta a las mayores demandas del crecimiento rápido del feto y la placenta, la mujer embarazada sufre cambios metabólicos numerosos e intensos. En el tercer trimestre, la tasa metabólica basal materna aumenta un 20% en comparación con el estado no gestante. Entonces, esta tasa aumenta un 10% adicional en las mujeres con gestación gemelar. Dentro de los cambios metabólicos que podemos observar, vamos a empezar con la ganancia de peso. La mayor parte del aumento del peso normal en el embarazo es atribuible al útero y su contenido, las mamas y la sangre expandida y los volúmenes de fluido extracelular extravascular. Una fracción más pequeña es el resultado de alteraciones metabólicas que promueven la acumulación de agua, grasa y proteínas celulares, que son llamadas reservas maternas. El incremento de peso promedio durante el embarazo se aproxima a 12.5 kilogramos o a 27.5 libras, y este valor se ha mantenido constante en todos los estudios y en el tiempo. En cuanto al metabolismo del agua, en el embarazo una mayor retención de agua es normal y mediada en parte por una disminución de la osmolaridad plasmática de 10 milimol por kilogramos. A término, el contenido del agua del feto, la placenta y el fluido amniótico se aproxima a los 3.5 litros. Otros 3.0 litros se acumulan a partir del volumen de sangre materna expandido y del crecimiento del útero y de las mamas. Por tanto, la cantidad mínima de agua extra que una mujer promedio acumula durante el embarazo normal se aproxima a 6.5 litros, que corresponde a 14.3 libras. En la mayoría de las mujeres embarazadas, en especial al final del día, se observa un edema marcado claramente demostrable en los tobillos y las piernas. Esta acumulación de líquido, que puede ascender a 1 litro aproximadamente, se produce por una mayor presión venosa por debajo del nivel del útero como consecuencia de la oclusión de la vena cava. En cuanto al metabolismo proteico, los productos de la concepción, el útero y la sangre materna son relativamente ricos en proteínas en lugar de grasas o carbohidratos. Al término, el feto y la placenta, que crecen normalmente, pesan unos 4 kilogramos y contienen aproximadamente 500 gramos de proteína, o más o menos la mitad del aumento total del embarazo. Los 500 gramos restantes se agregan al útero como proteína contráctil, a las mamas principalmente, en las glándulas y a la sangre materna por hemoglobina y proteínas plasmáticas. Se estimaron requerimientos promedios de 1.22 gramos por kilo por día de proteína para el embarazo temprano y 1.52 gramos por kilo por día para el embarazo tardío. En cuanto al metabolismo de los carbohidratos, el embarazo normal se caracteriza por hipoglucemia leve en ayunas, hiperglucemia postprandial e hiperinsulinemia. Los mecanismos responsables de esta sensibilidad reducida a la insulina incluyen numerosos factores endocrinos e inflamatorios, en particular las hormonas relacionadas con el embarazo, como la progesterona, la hormona del crecimiento derivada de la placenta, la prolactina y el cortisol. Aún así, la resistencia a insulina no es el único factor para elevar los valores de glucosa postprandial. La gluconeogénesis hepática se aumenta durante embarazos diabéticos y no diabéticos, en particular en el tercer trimestre. Metabolismo de la grasa. Las concentraciones de lípidos, lipoproteínas y apolipoproteínas en el plasma incrementan de forma considerable durante el embarazo. El aumento de la resistencia a la insulina y la estimulación de estrógenos durante el embarazo son responsables de la hiperlipidemia materna. La síntesis aumentada de lípidos y la ingesta de alimentos contribuyen a la acumulación de grasa materna durante los primeros trimestres. En el tercer trimestre, sin embargo, el almacenamiento de grasa disminuye o cesa. Esto es una consecuencia de la actividad lipolítica y potenciada, y la actividad disminuida de la lipoproteína lipasa reduce la captación circulante de triglicéridos en el tejido adiposo. En cuanto a los cambios a nivel del electrolito y metabolismo mineral, durante el embarazo normal se retienen casi 1000 megaequivalentes de sodio y 300 megaequivalentes de potasio. Aunque la tasa de filtración glomerular de sodio y potasio aumenta, la excreción de estos electrolitos no cambia durante el embarazo como resultado de la reabsorción tubular mejorada. Los niveles de calcio, que incluyen calcio ionizado y no ionizado, disminuyen durante el embarazo.
ya que el feto en desarrollo impone una demanda significativa sobre la homeostasis del calcio materno. Los niveles de magnesio también disminuyen, mientras que los de fosfato se encuentran dentro del rango. Los requerimientos de yodo aumentan durante el embarazo. Esto es debido a la mayor producción de hormona tiroidea, los requerimientos de yodo fetal y la depuración renal aumentada. En cuanto a los cambios hematológicos, el volumen de sangre materna comienza a acumularse durante el primer trimestre, crece más rápido durante el segundo trimestre, aumenta a un ritmo mucho más lento durante el tercer trimestre y alcanza una meseta durante las últimas semanas del embarazo. Debido al gran aumento de plasma, tanto la concentración de hemoglobina como de hematócrito disminuyen ligeramente durante el embarazo. La concentración de hemoglobina al término alcanza un promedio de 12.5 gramos por decilitros y en aproximadamente 5% de las mujeres está por debajo de los 11.0 gramos por decilitros. En cuanto al contenido total de hierro de las mujeres adultas normales, varía de 2.0 a 2.5 gramos, de los cuales aproximadamente 1000 miligramos de hierro son necesarios para el embarazo normal. Cerca de 300 miligramos se transfieren activamente al feto y a la placenta y otros 200 miligramos se pierden a través de varias rutas de excreción, principalmente por el tracto gastrointestinal. Estas son pérdidas obligatorias y se acumulan incluso cuando la madre tiene deficiencia de hierro. Debido a que la mayor parte del hierro se usa durante la última mitad del embarazo, el requerimiento del hierro aumenta después de la mitad del embarazo. La producción de glóbulos rojos fetales no se ve afectada porque la placenta transfiere hierro, incluso si la madre tiene una anemia. El embarazo se asocia con la supresión de diversas funciones inmunológicas humorales y mediadas por células. Esto permite el alojamiento del extraño injerto fetal que contiene antígenos con tanto materno como paterno. Los conteos normales de leucocitos durante el embarazo logran ser más altos que los valores no gestacionales. La causa suele ser desconocida y estos niveles pueden alcanzar hasta 25.000 leucocitos más durante el puerperio. El embarazo normal promueve los cambios plaquetarios. Las concentraciones más bajas de plaquetas se deben parcialmente a la hemodilución. Pueden llegar a ser desde 213.000 a 116.000 plaquetas. En cuanto a los cambios a nivel del sistema cardiovascular, los cambios en la función cardíaca se hacen aparentes durante las primeras 8 semanas de embarazo. El gasto cardíaco aumenta desde la 5ª semana y refleja una resistencia vascular sistémica reducida y un incremento de la frecuencia cardíaca. La frecuencia del pulso en reposo aumenta alrededor de 10 latidos por minuto durante el embarazo. A medida que el diafragma se eleva progresivamente, el corazón se desplaza hacia la izquierda y hacia arriba y se gira sobre su eje longitudinal. El embarazo normal induce también a cambios electrocardiográficos característicos y el más común es la desviación leve del eje izquierdo debido a la posición alterada del corazón. Durante el embarazo, muchos de los sonidos cardíacos normales se modifican. Cuando se mide en decúbito ventricular lateral en reposo, el gasto cardíaco incrementa de manera significativa al principio del embarazo, continúa aumentando y permanece elevado durante el resto del embarazo. El gasto cardíaco entre las 26 y 30 semanas de gestación aumenta cerca del 20% y entre las 32 y 34 semanas un 10% más. En los embarazos múltiples, en comparación con los bebés únicos, el gasto cardíaco materno aumenta más, casi en un 20%. Los cambios en la postura afectan la presión arterial. La presión arterial por lo general disminuye a las 24 a 26 semanas de gestación y aumenta a partir de entonces. La presión diastólica disminuye más que la sistólica. De mi parte, eso es todo. Ya mi compañera va a continuar hablándoles sobre los demás cambios que ocurren a nivel de los diferentes sistemas. Buenas tardes, compañero. Continuando con nuestro ciclo de conferencia, yo le continuaré hablando sobre la fisiología materna a una servidora, María Fernanda Guzmán Vidó.
de los cambios anatómicos, el diafragma se eleva alrededor de 4 centímetros durante el embarazo. El ángulo subcostal se ensancha apreciablemente a medida de que el diámetro transversal de la caja torácica se alarga aproximadamente 2 centímetros. En cuanto a la función pulmonar, en cuanto a los cambios fisiológicos de los pulmones, la capacidad residual funcional, esta disminuye aproximadamente de un 20 a un 30% o 400-700 mililitros durante el embarazo. Esta capacidad se compone del volumen de reserva expiratoria, que baja de un 15 a un 20% o de 200 a 300 mililitros, y el volumen residual, que disminuye de un 20 a un 25% o de 200 a 400 mililitros. La capacidad residual funcional y el volumen residual disminuyen progresivamente durante el embarazo debido a la elevación del diafragma. La complianza pulmonar no se ve afectada en el embarazo. La velocidad máxima del flujo expiratorio disminuye en forma progresiva a medida de que avanza la gestación. La distensibilidad pulmonar no cambia por el embarazo, pero la conductancia de las vías aumenta y la resistencia pulmonar total disminuye, tal vez por el efecto de la progesterona. En cuanto a la entrega del oxígeno, la capacidad de oxígeno administrado a los pulmones por el aumento del volumen tidal excede de manera clara las necesidades de oxígeno impuestas por el embarazo. Además, la masa total de la hemoglobina y a su vez la capacidad total del transporte de oxígeno aumentan considerablemente durante el embarazo normal. En consecuencia, la diferencia materna del oxígeno arteriovenoso disminuye. En cuanto al equilibrio ácido-base, a menudo se persigue una mayor resistencia del deseo de respirar. Es a menudo incluso en el principio del embarazo podría interpretarse como disnea, indicativa de anomalías pulmonares o cardíacas cuando no existen ninguna. Se cree que la disnea fisiológica no se debe al aumento del volumen de la ventilación pulmonar, que reduce un poco la PCO2 sanguínea, que paradójicamente causa disnea. Lo más probable es que aumente el esfuerzo respiratorio durante el embarazo y a su vez el descanso de la PCO2 durante la gestación se deben a gran parte a la progesterona y a un menor grado al estrógeno. Para compensar la alteración respiratoria resultante, los niveles de bicarbonato en plasma normalmente disminuyen entre 26 y 22 miliosmol. El pH de la sangre tiene un aumento mínimo. Esto desplaza la curva de disociación del oxígeno hacia la izquierda. Este cambio aumenta la afinidad de la hemoglobina materna por el oxígeno al efecto Bort. En cuanto al sistema urinario, el tamaño del riñón aumenta un poco de 1.0 centímetros, el índice del filtrado glomerular y el flujo plasmático renal aumentan desde el inicio del embarazo. El filtrado glomerular aumenta hasta un 25% en la segunda semana después de la concepción y un 50% al principio del segundo trimestre. El aumento del filtrado glomerular persiste hasta el término del embarazo. En cuanto a las pruebas de la función renal, los niveles de la creatinina sérica disminuyen durante el embarazo normal en una medida de 0.7 miligramos por decilitro. Los valores de 0.9 miligramos por decilitro, eso sugieren una nefropatía subyacente y obligan a la valoración complementaria. Durante el día, las mujeres embarazadas tienden a acumular agua en forma de edema en zona de declives. Por las noches, cuando están acostadas, movilizan el líquido mediante diuresis. El análisis de orina, la glucosuria en el embarazo no es normal.
La mayor parte de la glucosuria, esta se explica por el aumento apreciable en el filtrado glomerular, justo con el deterioro de la capacidad de la reabsorción tubular alterada para la glucosa filtrada. En concentraciones normales no hay proteinuria durante el embarazo. La hematuria es el resultado de la contaminación durante la recolección. De lo contrario sugiere una enfermedad de vías urinarias. En cuanto a los uréteres, después de que el útero se eleva completamente de la pelvis, este va a descansar sobre los uréteres. Esto lo desplaza lentamente y los comprime en el borde pélvico. Esto incrementa el tono intrauretral por arriba de este nivel. La dilatación uretral impresionantemente se observa que es mayor que en el lado derecho, en un 66% en las mujeres. La vejiga. Hay pocos cambios anatómicos significativamente antes de las 12 semanas de gestación. Sin embargo, a partir de este momento el tamaño del útero aumenta. La hiperemia, que afecta a todos los órganos pélvicos, y la hiperplasia de los músculos conectivos vesiculares, esto elevan el trígono de la vejiga y produce engrosamiento de su margen posterior intrauretral. No hay cambios en la mucosa ni cambios en los vasos sanguíneos. De hecho, esto siempre se considera en los diagnósticos diferenciales de la ruptura de membrana. El tracto gastrointestinal. A medida de que avanza el embarazo, el estómago y el intestino se desplazan en dirección cefálica por el crecimiento del útero. Por ejemplo, el apéndice casi siempre se desplaza hacia arriba y un poco hacia el lado de la medida que crece el útero. A veces puede llegar al flanco derecho. La pirosis, mejor conocida como la acidez estomacal, es frecuente durante el embarazo y la causa más probable es el flujo de secreciones ácidas a la parte alta del inferior del estómago. Es probable que el cambio de posición del estómago contribuya a su aparición frecuente. El tono del esfínter esofágico inferior también disminuye. En la embarazada, la presión intraesofágica es más baja y la intragástrica es más alta. En cuanto al hígado, este aumenta de tamaño durante el embarazo. Sin embargo, el flujo hepático se incrementa al igual que el diámetro de la vena porta. La actividad total de la sulfatasa alcalina casi siempre duplica la concentración estérica del aspartato de transaminasa, glutamiltranspeptidasa, y los niveles de la bilirrubina son más bajos en cuanto a comparación con los valores de la no gestante. La concentración de albúmina sérica disminuyen. Al final, la albúmina pueden estar cerca de 0.3 gramos por decilitro en comparación con aproximadamente de 4 a 0.6 gramos de decilitro en mujeres no embarazadas. También existe un ligero incremento de los niveles séricos de globulina. La leucina aminopeptidasa es una enzima hepática cuyos niveles séricos aumentan en caso de hepatiopatías. La vesícula biliar está durante el embarazo. La contractibilidad de la vesícula biliar se reduce y conduce a un aumento del volumen residual. Este puede deberse a la progesterona, que afecta la contracción de la vesícula por inhibir al músculo liso, a medida por la colecistectoquina, el cual es el principal regulador de la concentración de la vesícula biliar. El sistema endocrino. Durante el embarazo normal, la glándula hipofisiaria aumenta cerca de 135%. Se cree que este aumento se puede deber a una
se puede deber para comprimir el quiasma óptico y reducir los campos visuales, la alteración visual por el crecimiento fisiológico de la hipófisis durante el embarazo normal infrecuente. La incidencia de los prolactinomas y de la hipófisis no aumentan durante la gestación. La glándula hipofisiaria materna no es esencial para el mantenimiento del embarazo. Las hormonas de crecimiento. Durante el primer trimestre, la hormona de crecimiento secreta, sobre todo desde la glándula hipofisiaria materna. La concentración en el suero y el líquido amniótico se encuentran dentro de los límites grávidos, 0.5 o a 7.5 miligramos por mililitros en mujeres no gestantes. Desde las 6 semanas de gestación se detecta la hormona de crecimiento producida por la placenta. Alrededor de las 20 semanas la placenta es la principal fuente de la hormona del crecimiento. Los valores séricos maternos aumentan lentamente, cerca de 3.5 nanogramos por mililitro en las 10 semanas hasta una meseta aproximadamente de 14 nanogramos por mililitro. Después de las 28 semanas, la hormona de crecimiento en el líquido amniótico alcanza una máxima a nivel de 14 a 15 semanas y luego disminuye de forma lenta para alcanzar los valores iniciales basales después de las 36 semanas. La prolactina. La concentración plasmática aumenta mucho durante el embarazo normal, casi siempre 10 veces mayores al término, alrededor de 150 nanogramos por decilitro. Esta disminuye después del parto, incluso en lactante. La estimulación estrogénica aumenta el número de lactótrofos de la hipófisis anterior y estimula la producción de prolactina. La función principal de la prolactina materna es asegurar la lactancia. Al principio del embarazo, la prolactina actúa para iniciar la síntesis de ADN y la mitosis de las células epiteliales, granulares y las células alveolares reproductoras de la mama. La prolactina también aumenta la cantidad de receptores de estrógeno, la prolactina en estas células. Finalmente, la prolactina facilita la síntesis de ADN, de ARN, las células de alveolares mamarias, así la galactopoiesis y la producción de caserina. Se encuentran las altas concentraciones de líquido amniótico, se observan de hasta 10.000 nanogramos por mililitro en las 20 semanas a 26 semanas de gestación. Luego los niveles disminuyen, alcanzan punto después de 34 semanas. La glándula tiroides. En cambio fisiológico del embarazo hacen que las glándulas tiroides aumenten aproximadamente hormonas tiroideas de un 40 a un 100% para satisfacer las necesidades maternales y fetales. La glándula tiroides experimenta un crecimiento moderado durante el embarazo causado por la hiperplasia glandular y el aumento de la vascularización. La glándula paratiroides. La regulación de la concentración del calcio es muy relacionada con la fisiología del magnesio, el fosfato, la hormona paratiroidea, la vitamina D y la calcitonina. Cualquier alteración de uno de estos factores altera al otro. Todos los marcadores de recambio óseo aumentan durante el embarazo normal y no alcanzan el nivel basal a los 12 meses después del parto. El calcio es necesario para el crecimiento fetal y la lactancia puede obtenerse en parte del esqueleto materno. La hormona paratiroidea. La disminución aguda o crónica en el calcio plasmático o las caídas agudas de los niveles de magnesio estimulan la liberación de hormona paratiroidea, mientras que el crecimiento lo suprime. La acción de las hormonas es reabsorción ósea, la absorción intestinal y la reabsorción renal es aumentar el calcio, disminuir el fosfato en líquido extracelular. La concentración plasmática disminuyen durante el primer trimestre y luego aumentan en forma progresiva durante el resto del embarazo. Parece que el estrógeno bloquea
la acción de la hormona paratiroidea en la reabsorción ósea, que resulta en otro mecanismo para aumentar las hormonas paratiroideas durante el embarazo. La calcitonina, el origen embriológico de las células T secretoras de calcitonina es la secretina en la cresta neural y esta se localiza sobre todo en las áreas perifoliculares de la tiroides. El calcio y el magnesio, esto aumenta la biosíntesis y la secreción de las calcitoninas. Varias hormonas gástricas también aumentan, como son la gástrica, la tetagástrica, la glucagón y el pancreasina. Las glándulas suprarrenales, en cuanto al cortisol, la concentración sérica del cortisol circulante está elevada, pero por gran parte esta se encuentra unida a la transcortina, la administración del estrógeno. Estos incluyen a los anticonceptivos orales, inducen al cambio de los niveles séricos de cortisol, y a medida que avanza el embarazo, las concentraciones de ATCH y el cortisol libre se incrementan. La aldosterona, después de las 15 semanas de la gestación, la glándula suprarrenal materna secretan cantidades mucho más grandes de aldosterona. Para el tercer trimestre se reduce cerca de 1 miligramo al día. Si se restringe el consumo de sodio, aldosterona se incrementa aún más. El sistema musculoesquelético, la lordosis progresiva, es característico del embarazo. Esto puede compensar la posición anterior del útero en incremento. Las articulaciones sacroiliacas, sacrocoxilla y púbica tienen mayor movilidad durante el embarazo. La lordosis marcada puede llevar a dolor, tumefacción, debilidad de las extremidades inferiores. En cuanto al sistema nervioso central, a menudo se refieren problemas de atención, concentración y memoria al comienzo del embarazo y puerperio. Los ojos, la presión intraocular disminuye durante el embarazo. Esto se atribuye al aumento del drenaje del humor vítreo. La sensibilidad de corneal disminuye, el grosor corneal aumenta, se debe al edema. El sueño, después de las 12 semanas de gestación a los primeros 12 meses posparto, las mujeres tienden a tener una dificultad para conciliar el sueño, se despiertan con frecuencia, tienen menos horas de sueño nocturno. Gracias, chicos, espero que les haya gustado. Alguna pregunta, alguna duda, aporte, se le agradece. Gracias.